Buenas tardes, tengan todos ustedes. Una vez más vamos a tener un culto virtual y ojalá que esto sea de mucha bendición para ustedes. Esto lo hacemos con mucho amor para transmitir el mensaje a través de las redes sociales, ahora que es muy importante, ¿verdad? En esta situación. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con unas canciones? Vamos a adorar al Señor. Amén.
perdido sin ti. Tú eres mi respirar, respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz. Tú eres mi paz, Señor. Confío Dios tus palabras son para mí, y yo te lo Señor. Y estoy perdido sin ti. Y yo dámelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Dámelo, Señor. Buenas tardes, tengan todos y todas. Estamos nuevamente acá para otra enseñanza más virtual, ¿verdad? Ya acostumbrándonos a esto por la situación mundial que se está dando en cuanto al coronavirus. Pero qué bueno y qué hermoso es saber que la palabra de Dios aún está vigente. Podemos abrir este libro, podemos enseñar de este libro, podemos abarcar también personas, y espero que en esta tarde usted sea bendecido por parte del Señor. Vamos a tratar un tema hoy que es, vamos a ver, un título: confrontados con su palabra, o cuando somos confrontados con la palabra de Dios. Y vamos a ver 3 ejemplos de 2 diferentes personajes, y digo 3 ejemplos porque vamos a repetir uno de ellos, que es Jesús, para que podamos entender cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, o cómo estas personas fueron confrontados con la palabra de Dios y qué hicieron al respecto. Porque es importante que cuando uno es confrontado con la palabra de Dios, podamos entonces saber qué hacer, que es lo que vamos a tratar de enseñar en esta tarde.
La palabra de Dios se manifiesta de varias maneras. Nosotros podemos decir que Dios es palabra. La palabra de Él, solamente Dios decía la palabra y las cosas se hacían. Eso lo vemos en el Génesis. Sea la luz y era la luz. Hágase tal cosa y eso se hacía. Es la palabra de Dios. Pero también podemos decir que la palabra de Dios es Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Una traducción puede ser: en el principio era la palabra, es igual que el verbo, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús es la palabra. Y también tenemos la Biblia, que es la palabra escrita de Dios también, que es la palabra inspirada por parte de Él a los hombres. Entonces, estos tres elementos, si podemos llamarlo así, es lo que nosotros vamos a tratar de ver en nuestra vida. Dios como palabra, Jesús como palabra y la palabra de Dios o la Biblia como la palabra de Dios. Vamos a empezar con el primer personaje, y si usted tiene la oportunidad de abrir la palabra de Dios ahí en el segundo libro de Reyes y en el capítulo 22, vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a un personaje, a un rey que se llamó Josías. Empezamos entonces a ver qué fue lo que pasó con Josías. Esta narración se encuentra, como dije, en el segundo libro de Reyes. En el primer versículo ahí encontramos que Josías tenía apenas 8 años cuando empezó a reinar en Israel. Empezó a reinar en Israel o en Jerusalén. Estamos hablando de Judá, Israel del sur, cuando empezó a reinar este muchacho joven. Obviamente debemos de entender que muy posiblemente tenía un séquito a su lado, que era el que le ayudaba, porque apenas tenía 8 años. Pero cuando él tenía 26 años, es decir, 18 años después, había una situación que se estaba dando. Todo esto es la narración que aparece en este capítulo 22. La situación que se estaba dando ahí es que el templo debía de ser restaurado, ¿verdad? Tenía grietas por algunos lugares por ahí, y resulta que entonces él dio la orden al sacerdote, al escriba, para que este escriba llevara el mensaje en ese momento al sumo sacerdote, que se llamaba Hilquías, para que se llevara todo el dinero que había en un arca por ahí, en un ladito en el templo, para que se le diera a los constructores, ¿verdad? Haciendo este trabajo, Hilquías se encuentra con el libro de la ley. Entonces hace todo lo que el rey le mandó a decir por medio del sacerdote, ¿verdad? Por medio del escriba, que se llamaba Safán. Pero le dijo a Safán: encontré el libro de la ley. Como él era también un escriba, entonces comenzó a leer ese libro. Le pareció que era importantísimo. Se acerca al rey, le dice: rey, ya está todo hecho, ya el dinero fue llevado a los constructores para que hagan la obra en el templo. Pero interesantemente, Hilquías se encontró este libro y comenzó a leerlo en presencia del rey. Cuando el rey escuchó lo que Dios decía a través de ese libro, se rasgó la vestimenta, se rasgó sus vestidos, dice la Escritura. Y obviamente entonces podemos decir que el rey se arrepiente ante Dios. Falta de conocimiento, él desconocía todas estas cosas y se arrepiente ante la presencia del Señor por medio de ese libro que le están leyendo, que Safán le está leyendo a él. Rasga sus vestiduras, se arrepiente e inmediatamente manda a consultar, en el versículo 13, manda a consultar a Dios por su pueblo. ¿Qué va a pasar con el pueblo? El pueblo está en desobediencia, el pueblo desobedeció, y ahora ¿qué va a pasar con el pueblo? ¿Y por qué él entendía todas estas cosas? Porque el pueblo estaba desenfrenado en el pecado, principalmente en la idolatría. Entonces manda a consultar a Dios: ¿qué va a pasar con mi pueblo? Ellos salen de la presencia. Hilquías
como sumo sacerdote, va donde una profetisa. Esta profetisa se llama Hulda, e interesantemente Hulda da dos profecías, es decir, da dos palabras, una para el pueblo, en donde se le dice al pueblo, o ella le dice al pueblo, que van a sufrir las consecuencias por causa del pecado, y esto iba a ser así. Es decir, esta consulta no hizo que Dios parara el asunto, se arrepintiera del asunto, no. El pueblo iba a sufrir las consecuencias por su pecado, pero también le da una profecía al rey, que él nunca la pidió. ¿Y qué va a pasar conmigo? Él nunca le dijo esto, ¿qué va a pasar conmigo? Pero entonces él va a recibir una palabra de parte del Señor, y la palabra que recibió de parte del Señor para él fue algo interesante, que él no iba a ver este mal que iba a hacer el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él se arrepintió, porque él se humilló ante su presencia. Entonces, en su reinado no iba a pasar estas cosas. Fue interesante esta palabra dada por esta profetisa llamada Hulda, y es muy interesante tenerla en cuenta también. Pero, ¿qué hizo entonces este hombre, el rey, cuando oyó esta profecía, cuando oyó esta palabra de parte de Dios? Inmediatamente convocó al pueblo, lo lleva al templo, y en el templo él hace pacto delante de su Dios, delante de Jehová Dios, para que el pueblo también entendiese que la autoridad que está en ese momento por parte de Dios, que el pueblo entendiese que él como autoridad se iba a someter a Dios también, y se sometió al Señor. Y dijo: voy a obedecer lo que dice este libro, voy a entrar en pacto con mi Dios, le dice al pueblo, obviamente le está diciendo a Dios también, y voy a poner todo mi empeño en llevar adelante lo que este libro de la ley dice. Es decir, voy a cumplir sus mandamientos, sus estatutos, etcétera, etcétera. Y el pueblo responde también y dice: nosotros también lo vamos a hacer. Nosotros también lo vamos a hacer. Y qué bueno, porque el versículo 3 de este libro nos habla a nosotros de cómo el pueblo también, más bien el versículo 3 no, más adelante vemos de cómo el pueblo también entonces reacciona de manera positiva. Es prácticamente el último versículo. El pueblo también toma la decisión de seguir a Dios. Y esto es muy importante, porque el rey habla, la autoridad habla, y el pueblo también apoya la decisión de su rey. Vemos también que es importante entonces, de ahí en adelante, qué fue lo que hizo Josías, porque Josías trae al pueblo para que el pueblo responda, y el pueblo responde. Pero interesantemente, entonces Josías empieza a hacer algo que es de importancia para todo el pueblo de Israel y para su persona también. Él comenzó entonces, no solamente hizo el pacto, no solamente el pueblo también responde, sino que de inmediato comenzó el rey a tomar acciones. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Note usted el capítulo 23, y precisamente en el versículo 3 fue donde más bien el pueblo también hizo pacto y dijo: vamos a andar en pos de Jehová, ¿verdad? Ahí fue donde el pueblo hizo pacto juntamente con el rey. Pero el versículo 4, del versículo 4 al versículo 7, de inmediato el rey entonces toma acciones. Y note lo que sigue, porque es muy importante, del versículo 4 en adelante del capítulo 23 del segundo libro de Reyes. Es muy importante, ¿por qué? Porque todo lo que se está dando dentro del templo. Y en el mismo templo de Dios, escuche esto, en el mismo templo de Dios, versículo 4, dice que el rey entonces mandó al sumo sacerdote Hilquías y a los sacerdotes del segundo orden en jerarquía, ¿verdad? Y dice que a los guardias que estaban ahí en la puerta, que sacasen del santuario de Jehová
todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Quedrón e hizo llevar sus cenizas a Betel. Vea qué interesante, dentro del mismo templo, encontramos que habían objetos ahí dedicados a Baal y dedicados también a Acera y dedicados también a todo el ejército de los cielos. Es decir, en el templo de Jehová estaba la idolatría misma. ¿Qué encontramos hoy en los templos? ¿Qué podemos encontrar en los templos hoy? Quizás encontramos adoradores de Dios, quizás encontramos gente que adore al Señor, pero quizás encontramos otras personas que no están adorando a Dios, sino que están adorando otras cosas dentro del mismo templo. Aquí lo estamos viendo. Otra de las cosas que hizo fue que en el versículo 5, que quitó a los sacerdotes idólatras, porque también habían sacerdotes idólatras que quizás los encontramos hoy en el liderazgo, que quizás los encontramos hoy en la iglesia. Hay líderes que son idólatras, hay líderes que no adoran al Señor, sino que adoran otras cosas, quizás el dinero u otras cosas, qué sé yo, pero eran idólatras. Y este hombre, este rey, los quitó porque él dijo: estos sacerdotes son idólatras, están sirviendo a Baal, están sirviendo a Acera, están sirviendo a otros dioses que no es el Dios Jehová. Por lo tanto, los quitó. ¿Cuántos servidores de Dios hoy están haciendo lo mismo? No están sirviendo a Dios, están sirviendo a Baal, están sirviendo a otros hombres, están sirviendo al dinero. ¿Cuántos habrá? No sé, Dios sabe de esta situación. Pero él quitó a estos hombres, a estos sacerdotes idólatras que quemaban incienso a Baal, a Acera y al ejército de los cielos y a otros más. Dice el versículo 6 que también sacó de la casa de Jehová. Es que note que todo está en el templo, en la casa de Jehová. También sacó el árbol ritual de Acera. Acera generalmente era una diosa, y generalmente en su altar eran árboles frondosos, y ahí, precisamente ahí era donde comenzaba todo un ritual. Ahí en el templo había un árbol frondoso, hecho, no sé cómo, de qué forma, pero había un árbol. Ahí la escritura dice en el versículo 6 que sacó de la casa de Jehová el árbol ritual de Acera, lo sacó. Pero hay otra cosa más interesantísima dentro de la casa de Dios, y que uno se queda pensando muchas veces: ¿qué cosas hay en los templos hoy día? En los templos donde se adora a Dios, en los templos donde se reúne el pueblo de Dios, donde se reúne la iglesia del Señor. ¿Qué cosa habrá? Note el versículo 7. El versículo 7 dice: y destruyó las habitaciones de los varones consagrados a la prostitución espiritual. Vea qué terrible. Las cuales estaban en la casa de Jehová, donde las mujeres hacían tejidos para hacer. Ahí mismo, dentro del mismo templo, dentro de la casa de Jehová, ahí mismo habían habitaciones donde habían hombres consagrados. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? Santos. Apartados quiere decir consagrados, apartados, santos. Así se traduce esta palabra. Consagrado, apartado, ¿para qué? Para la prostitución o a la prostitución espiritual. Y estaban dentro de la casa de Jehová. Pasando el tiempo, nosotros encontramos un pasaje en el Nuevo Testamento donde la casa de Dios, el templo de Dios, era un mercado. Es que estas son las cosas que se dan. Aquí era prostitución. Más adelante era un mercado donde se vendían cosas, se hacían negocios con los animales. Un pobre no podía traer un animal para el sacrificio porque ahí el vendedor le encontraba
una mínima cosita que no era tal, sino que ellos por vender lo hacían. Entonces simple y sencillamente le decía: este animalito no sirve para sacrificio, aquí yo tengo este, se lo doy más barato o se lo doy bien barato, sabiendo que usted es de una clase social un poco baja, una clase económica ahí un poquito delicadita, entonces yo se lo voy a dar barato. Nunca había tal manchita en el corderito quizás. Entonces la gente ya ni llevaba nada, porque sabía que de nada servía, tenía que comprar ahí. ¿Cuántas veces entró Jesús a ese templo? Muchas veces. Pero en una ocasión, él vio esta situación anómala. Se quita el cinto y dice: esta será llamada casa de oración. El celo me consume. Y comenzó a romper las mesas, volcar las sillas. ¿Qué habrá en los templos de Dios hoy día? ¿Qué cosas habrá en los templos donde se reúne su pueblo hoy día? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que los templos se abran solamente para la adoración al Señor. Porque cuando uno lee este versículo, en mi caso, me constriñe y digo yo: qué terrible, qué cosas más terribles se estaban dando en esa época. Otra de las cosas que ya es fuera del templo, en el versículo 10 dice que también profanó el Tophet o Tophet, es lo mismo, en alguna versión usted encontrará Tophet, aquí yo tengo Tophet, que estaba en el valle del hijo de Hinnom. Esto, ¿qué es lo que se estaba dando en ese momento? Oiga, ya se estaba practicando el culto a Moloch, donde los niños eran sacrificados. Otra cosa terrible también, hasta donde llegó el pueblo de Israel. Ya esto era fuera del templo. Él comenzó a limpiar primeramente la casa y después sale. Y ya estando afuera, comienza a limpiar las cosas. No voy a leerlo todo, pero comienza a limpiar las cosas también que estaban afuera. Este hombre hizo, dice la Escritura, lo recto ante la presencia del Señor. Él reinó durante 31 años e hizo lo recto ante la presencia del Señor, siguiendo los pasos de su padre David. Eso es lo que dice la Escritura, empezando nomás en el versículo 1 del capítulo 22. Josías. Y mire lo que hizo. El Tophet era como la iniciación del fuego. Eso lo profanó, eso lo quitó. Es importante ver las cosas que este hombre, es la instalación para el fuego, que este hombre como autoridad, como rey, hizo a favor de su pueblo, a favor de la nación. Y cuando alguien hace algo a favor del pueblo, a favor de la nación, también para él está haciendo estas cosas. O sea, es decir, va a ser beneficio para estas personas. Otro personaje, como les había dicho, es Jesús. Jesús también se confronta con la palabra de Dios. Es muy interesante verlo, porque Jesús también se confronta con la palabra de Dios, es confrontado con la palabra de Dios. Y le pido que vaya al libro de Lucas, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, si no, escuche lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros y ponga atención a la palabra de Dios acá en Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús está en la sinagoga, llegó a la sinagoga, se levantó a leer, como era costumbre también, un día normal como un sábado, ¿verdad? Estando ahí en la sinagoga, le dan el libro de Isaías para que él lea, y ahí en los versículos 18 y 19 del capítulo 4 nos damos cuenta qué pasó. Bueno, él comenzó a leer en el libro, en el rollo que le dieron: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas, etcétera, etcétera. Él lee esto, entrega el rollo, todos los ojos estaban puestos en él porque él era el maestro, era Jesús, iba a ver qué iba a decir este hombre. Y él sale con una palabra que es importantísima, En el versículo 21 dice: entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos.
se confronta a sí mismo con la palabra de Dios y se la aplica a él mismo y dice, esto es para mí y hoy se cumplió esto delante de ustedes los que están ahí. Delante de todas las personas que estaban en la sinagoga, delante de ustedes se ha cumplido esta palabra. Esta escritura en vuestros oídos se ha cumplido. ¿Por qué oído? Porque la estaban escuchando. Que él había sido enviado ¿a qué? Que él había sido enviado por parte del Señor y que el Espíritu del Señor estaba sobre él, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas aquí en los pobres. Me ha enviado para pronunciar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Hoy se cumplió esta escritura en vuestros oídos, se está cumpliendo. Se confronta ella misma a esa palabra y dice, esto es para mí, Dios me envió a esto, mi Padre me envió a esto. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Inmediatamente Josías hizo cosas importantes para el pueblo, pero aquí vemos a Jesús también aplicándose una palabra para él. Y también él así mismo se dice, yo vine a esto. Cuando usted lea la palabra del Señor, comience a hacer estas cosas también, aplicar esa palabra. Entonces Dios me manda esto. Cuando usted lee la palabra de Dios ahí en Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones, entonces Dios me manda a mí a esto. Sé santo porque yo soy santo. Se aplica esa palabra, entonces tengo que buscar la santidad. Ahí está Jesús aplicando esta palabra. Y es importante cómo Jesús aplica esa palabra. Ahora bien, vamos a ver la otra parte de Jesús. Porque también la palabra de Dios, note, son tres cosas importantes. Josías, al leer la palabra del Señor, al leer el libro de la ley, él empieza a hacer cosas para el pueblo. Inmediatamente comenzó a poner en práctica la palabra del Señor y a quitar toda la basura que había en el templo en ese momento, idolatría. Entonces vemos cómo actúa esa palabra. Vemos en Jesús que él aplica a sí mismo esa palabra. Y ahora vamos a ver, entonces, para ponerlo rápidamente, cuando Josías fue confrontado con la palabra de Dios, actuó. Cuando Jesús se confronta a sí mismo con la palabra de Dios, actúa y dice, ese soy yo, aquí estoy, Dios me mandó para esto. Pero también está la otra parte, cuando la palabra de Dios confronta al enemigo. Y aquí mismo en el capítulo 4 del libro de Lucas y en el capítulo 1 leemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y dice que volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ojo que dice, volvió del Jordán. Esta es la antesala del bautismo de Jesús. Él estaba en el Jordán, fue bautizado, aunque Lucas no relata esto, fue bautizado es decir, Lucas lo relata, pero después en el capítulo 3, versículo 23, lo que viene son la genealogía de Jesús. Entonces se mete esto. Pero note que el mismo Lucas dice que volvió del Jordán. Es decir, mete como un entremés ahí nada más del versículo 23 al 38. Y sí relata el bautismo de Jesús. Entonces, para no ir a Mateo, que está en el capítulo 3 al final, voy a leer el versículo 21 de 3 de Lucas. Dice, aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo fue abierto, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma. Luego vino una voz del cielo, ojo lo que dice esta voz, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Toma esta palabra, tú eres mi Hijo amado. Mateo no relata la genealogía de Jesús como lo está haciendo Lucas, sino que dice inmediatamente o después de esto, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Lucas mete esto, pero
si nosotros brincamos inmediatamente del versículo 22 al versículo 1 del capítulo 4, entonces dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado, ¿verdad? Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y cuando fueron cumplidos tuvo hambre. Entonces el diablo, que estaba ahí, no crea usted que porque usted está metido en un ayuno y porque usted está metido en oración, el diablo se escapó o se fue. No, ahí está. En cualquier momento viene la tentación. Muy posiblemente le ha pasado a usted que usted está orando y de repente la mente divaga y está con otro pensamiento por ahí. A lo mejor feo, pero se metió otro pensamiento. Muchas veces sucede esto y usted dice: no me concentro en la oración, ¿qué es lo que me está pasando? Pues el enemigo también actúa. El enemigo está ahí. El enemigo está ahí. 40 días estuvo Jesús en ayuno y oración. Pero la frase que yo le dije a usted, note lo que yo le dije, note esta frase. Dios le dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Vea lo que dice acá. Vea lo que le dice el diablo a Jesús en el versículo 3. Si eres hijo de Dios, una vez que él tiene hambre. ¿Qué quiere decir eso? Que 40 días antes Dios le dice: tú eres mi hijo amado. Y ahora viene el diablo poniendo duda en Jesús. Si realmente eres el hijo de Dios, ¿eres el hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Ya Dios se lo había dicho a él. Él estaba completamente seguro que era el hijo de Dios. Tú eres mi hijo amado. Pero el diablo viene con duda, con cizaña en el corazón de Jesús y le dice: ¿realmente eres el hijo de Dios? Te voy a decir algo: si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tienes hambre. Demuéstrame que eres el hijo de Dios. Interesante. Nosotros como hijos de Dios muchas veces viene la duda. Y muchas veces viene la tentación. Y muchas veces por el accionar de la persona, el diablo comienza a decirle: y no que tú eres hijo, y no que tú eres hija de Dios. ¿Y por qué actúas de esta forma entonces? El diablo es astuto, el diablo mete duda. Y muchas veces el hombre, el ser humano, le hace caso. Pero Jesús está bien plantado. Jesús espiritualmente está bien parado. Jesús viene del bautismo, viene de este ayuno. Este ayuno lo fortalece a él espiritualmente y él está seguro y no necesita decirle al diablo: sí, yo soy el hijo de Dios y voy a convertir estas piedras en pan. No. Confronta al enemigo con la palabra. Confronta al enemigo con la palabra y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Otras versiones por ahí dicen también: sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Eso es lo que dice otras versiones por ahí también. Pero es importante que Jesús lo que le está recetando ahí al enemigo, al diablo, es Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios o que sale de Dios. Esto es muy, pero muy interesante, porque nosotros podemos ver estas cosas de parte del enemigo, cómo el enemigo actúa y cómo el enemigo trata de hacer para que los hijos de Dios también comiencen a tropezar. Pero es interesante que la palabra de Dios nos ayuda a nosotros en todas estas cosas y que nosotros podemos visualizar lo que realmente dice la palabra de Dios. Sigue tentándole y le dice, lo lleva a una altura, a un monte, dicen otras versiones por ahí, le muestra o le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Y el diablo le dijo, escuche bien, a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Ve el diablo lo que le está ofreciendo a Jesús.
A quien yo quiera lo doy. Por esto, si tú me adoras, todo será tuyo. Vamos a que usted piense por un momento. El diablo le dice, le enseña todos los reinos de la tierra, todos, no unos cuantos, sino todos los reinos de la tierra, en un momento, y le dice, a ti te daré toda esta potestad, dice otra versión, y la gloria de ellos, es decir, toda la autoridad de los reinos y la gloria de ellos, se la voy a dar a ti, Jesús, a ti se la voy a dar, porque a mí me ha sido entregada y yo la voy a dar a quien quiero la doy. Eso sí, hay una condición: si postrado me adorares. Escuche bien la respuesta de Jesús. Me la sé de memoria, así que no voy a estar ahí. Jesús le dice, cuando le ofrece todos los reinos de la tierra, y le dice que a él fueron entregados y que toda la gloria se la va a dar, Jesús le dice, diablo, tú eres mentiroso. Esto no es cierto. Escuche bien, esto no es cierto. Esta es la respuesta de Jesús. Esto no es cierto. Mi Padre es el dueño de la tierra. Mi Padre es el dueño de la tierra. Y, oiga bien, y por lo tanto, le pertenece a Él y me pertenece a mí. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo usted dice que me va a dar a mí esta autoridad, esta potestad, porque ha sido entregada a usted? Diablo mentiroso, esto no es así. La tierra es de mi Padre. Mira, sé de memoria, ¿verdad? Ya te verificó seguramente el versículo 8 y dice, esto que está diciendo el pastor no es cierto. Y tiene razón. Eso no es lo que dice la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué Jesús no le dijo esto esto que le dije antes al diablo? ¿Por qué razón no le dijo esto? Voy a decirle por qué razón. Porque el diablo decía la verdad. El diablo le dice a él, a Jesús, que toda esta autoridad y que toda esta gloria de los reinos le había sido entregada a él. Sí, claro, en el Edén. Adán se le entregó. Adán y Eva, cuando pecaron, deciden dejar a Dios. Y entonces Satanás toma el control en ese momento. Toma el control en ese momento. Y le fue traspasado. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios bien pudo en ese momento decirle al diablo, lo siento mucho, pero esta tierra, este Edén, es de ellos porque yo se lo di. Pero el diablo le hubiese dicho a Dios, ¿dónde está tu justicia? Ellos me lo están entregando a mí voluntariamente. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando Jesús resucita, cuando Jesús muere en la cruz y resucita, Jesús le quita la llave del reino al diablo. Y entonces usted sí puede leer en Mateo, una vez que Jesús es resucitado, entonces sí puede leer estas palabras ahí en Mateo 28, cuando dice, toda potestad, es decir, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Antes, cuando él estuvo, cuando él estaba llevado su ministerio aquí en la tierra, en ese momento él no tenía toda la autoridad, pero cuando él vence al diablo, cuando él vence al enemigo, entonces sí, ahora sí, tiene toda la autoridad, y no solamente en la tierra, sino que dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Con toda esa autoridad, ahora sí, él manda, pero aquí, él sabía que no la tenía. Él sabía que no la tenía. Pero confronta al diablo con la palabra y le dice, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Está confrontando al diablo con la palabra de Dios, con el libro de la ley. En el versículo 9 entonces le lleva y le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, otra vez lo reta, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo,
y le aplica el Salmo 91. El Salmo 91, 11 y 12. Y le dice, porque escrito está, a sus ángeles dará órdenes. El diablo sabe un poco de él. A sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te llevarán, de modo que nunca van a tropezar con tu pie en piedra. Pero Jesús le responde, dicho está, escrito está. Deuteronomio 6:16. Escrito está. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. No vamos a probar a Dios. No lo probemos. Hoy día tenemos el gran problema de aquellos hombres que hace muchos años atrás, no sé cuántos años atrás, pero cuando salió el asunto de la superfe, hoy día hay algunas personas probando a Dios con el coronavirus y comienzan con esa superfe. Esto es irresponsabilidad. Comienzan a probar a Dios. A Dios no se prueba. Sabemos quién es Dios. ¿Qué vamos a probar a Dios? ¿Para qué vamos a probar a Dios? ¿Cuál es el sentido de probar a Dios? Él es Dios. ¿Y cómo lo vamos a poner a prueba nosotros? No podemos. Pero estas personas, estos líderes religiosos que andan con la superfe diciendo nosotros no nos va a pasar nada, nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos la niña de los ojos de Dios, y yo digo, tengan mucho cuidado al decir esto, porque la realidad a veces no es tal. No es tal. Como hoy día está la iglesia y que diga, y sí, entonamos la canción, que somos la niña de sus ojos y que no nos va a pasar nada. Tengan cuidado cuando usted entona canciones de esta naturaleza, porque a lo mejor su vida no aparenta, o no es lo que usted aparenta más bien. Entonces esta situación es delicada, poniendo a Dios a prueba, probando al Señor, quizás llenando templos. Seamos prudentes, porque si tenemos fe y sabemos que Dios está en todo esto y que Dios nos va a proteger y que Dios nos va a cuidar, esto es cierto, pero no vamos a jugar con fuego, porque como dice el dicho, nos podemos quemar. Entonces entendamos lo que la palabra de Dios nos dice, y entendamos que cuando somos confrontados con la palabra de Dios, estas tres cosas van a suceder. Leemos la palabra de Dios, somos confrontados con la palabra de Dios y vamos a actuar de inmediato. Leemos la palabra de Dios, en las tres vamos a actuar. Leemos la palabra de Dios, la aplicamos a nosotros mismos y vamos a actuar, a hacer lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. Y por último, la misma palabra de Dios también nos sirve a nosotros para confrontar al enemigo y aplicar la palabra al enemigo. Aplicarla y decirle, la palabra del Señor dice esto, esto y esto, cuando usted es tentado por parte del enemigo. Usted bien puede recetar palabra de Dios al enemigo ahí y decirle que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, y que Dios es fiel, que no nos dejará soportar más de lo que nosotros podamos soportar. 1 Corintios 10:13. Usted puede aplicar la palabra de Dios. Usted aplica la palabra de Dios, se fortalece en espíritu, usted está fortalecido, fortalecida, y va a seguir adelante. Por lo tanto, yo le insto en esta tarde a que usted tome en cuenta estas tres cosas: lo que hizo Josías, lo que hizo Jesús cuando aplicó la palabra a él mismo, y lo que hizo Jesús aplicando la palabra al enemigo también. Esto es sumamente importante. Estoy terminando y diciéndole a usted, ¿qué vas a hacer cuando la palabra de Dios te confronte? ¿Qué vas a hacer cuando la palabra de Dios te confronte? Otra pregunta: ¿qué decisión vas a tomar cuando la palabra de Dios te confronte? ¿Qué decisión vas a tomar? Recuerde, Josías actuó
Jesús actuó también. Y cuando confronta al enemigo, Él toma la actitud, Él actúa también. Y por eso es de suma importancia, que usted también valore estas tres cosas. Y estas tres cosas, en cuanto a la confrontación de la palabra, demanda a actuar. Quiere el Señor bendecirle en esta tarde, quiere el Espíritu Santo tomar control de su vida. Y esperamos que estas cosas pasen pronto y que también podamos reunirnos normalmente, aunque también esto es parte de llevar la palabra y que salga de nuestras fronteras, de nuestro país Costa Rica, ¿verdad? Y esto es importante también porque, como les he venido diciendo, la Biblia, la palabra de Dios, no está encarcelada. Vamos a terminar entonces, vamos a decir con nuestra canción lema, que es la que tenemos, pidiéndole la paz al Señor para nuestra ciudad, y posiblemente los muchachos tengan otra canción por ahí. Bendiciones para todos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gloria al Señor, y nos veremos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga. Maravilha.
para que la palabra de Dios sea multiplicada y sea esparcida en todo el mundo. Muchas bendiciones, iglesia, muchas bendiciones, familia. Nos vemos el martes a las 7 de la noche otra vez por acá y los domingos 5 de la tarde para que estén atentos. Bendiciones.